Te invito a hacer un ejercicio mental. Piensa en una persona famosa que haya hecho ciencia. No hagas trampa buscando en Google. Te daré un par de segundos. Seguramente pensaste en un nombre, tal vez en Albert Einstein con los cabellos alborotados o Charles Darwin con un pinzón al hombro. La historia de la ciencia ha privilegiado de una u otra manera las hazañas y aportes de los hombres, pero ¿y las mujeres? ¿Sus aportes son reconocidos de mejor manera en la actualidad? Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Hipótesis, un podcast de la Academia Mexicana de Ciencias. En este primer episodio conoceremos los retos a los que se enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera científica. Era la tarde del 24 de agosto de 1887. En la Escuela Nacional de Medicina, a un costado de la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, estaban reunidas personalidades de la ciencia, periodistas, estudiantes, profesores, así como el secretario de gobierno y el entonces presidente, Porfirio Díaz. Pero ninguno de ellos era el protagonista de este capítulo de la historia nacional. Matilde Montoya estaba a punto de presentar su examen de titulación y convertirse en la primera médica mexicana. Recibió su título de manos del presidente. No solo fue un gesto de amabilidad, este acto cerraba una larga lucha de Matilde para hacer respetar su derecho a estudiar una carrera en medicina. Durante su formación, algunos medios de la época la habían tildado como una mujer desprovista de pudor, pues realizaba disecciones de cadáveres que se encontraban desnudos, e incluso había sido discriminada por algunos profesores y compañeros al ser mujer y no tener, de acuerdo con su criterio, las mismas capacidades que ellos. La hazaña de Matilde abrió la puerta a que las mujeres pudieran estudiar medicina u otras carreras relacionadas con el ámbito científico. Sin embargo, después de más de 130 años de distancia de este hecho histórico, aún existe una desproporción en la cantidad de mujeres que se dedican a una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, a las que haré referencia por sus siglas en inglés, STEM. De acuerdo con la UNESCO, un poco más del 33% de profesionales de estas áreas son mujeres, y menos del 3% de las personas que han sido galardonadas con el premio Nobel han sido científicas. ¿Realmente las mujeres no se interesan en ciencia? ¿O cuáles son los factores que las orillan a no llegar a estudiar o a desarrollar una carrera en STEM? Algunas investigaciones apuntan que el problema viene desde las primeras etapas de la infancia, en el que tanto en la casa como en las escuelas aprendemos desde pequeños lo que se espera de nosotros en cuanto a comportamiento, elección de actividades, prácticas e intereses. Es decir, estamos expuestos a estereotipos. No hay ninguna duda de que las mujeres, por supuesto, que pueden hacer matemáticas igual de bien que los hombres, pero hay esta idea de que no son carreras muy femeninas. Entonces, eso que sí son totalmente prejuicios y sesgos sociales, pues tenemos que luchar contra ellos. Quien habla es la doctora Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y es que en realidad la visión de que las matemáticas son algo masculino se asocia incluso con la misma idea de las personas que hacen ciencia. En 1983, David Wade Chalmers diseñó el estudio Draw a Scientist Test, DAST por sus siglas en inglés, que consiste en pedir a niñas y niños que hagan un dibujo que represente a una persona que hace ciencia. La pregunta no tiene un sesgo, por lo que, entre otros estereotipos a estudiar, se busca encontrar con qué género asocian las infancias a las personas que hacen ciencia. En nuestro país, un grupo que replicó la metodología en el marco de un estudio internacional encontró que en apenas un 7% de todos los dibujos se representaba la figura femenina. En el ámbito rural de Puebla fue donde más se representaron mujeres, porque las identificaban en las campañas de vacunación, pues las enfermeras iban a sus poblados como científicas porque de acuerdo con sus palabras usaban bata. De las 1000 encuestas, solo se encontraron 3 dibujos de niñas que se habían dibujado a sí mismas como científicas, y al entrevistarlas, descubrieron que fue porque tenían un referente femenino cerca de ellas que las motivaba, por lo que tenían muy presente la figura de una mujer. Por otro lado, en 2022, un grupo de investigación francés, liderado por Clotilde Tapp, realizó una encuesta realizada a más de 500.000 estudiantes de 72 países por medio de la prueba PISA.
Encontraron que los estereotipos que asocian el talento con los hombres están presentes en casi todos los países estudiados. Es decir, en general, desde una edad temprana, se asocia la idea de hacer una carrera STEM con tener un talento, y las niñas no se conciben a sí mismas con el suficiente talento para hacer una carrera en estas áreas. Los autores del estudio señalan que esta idea está anclada al mito de que el talento y la creatividad son algo con lo que se nace, por lo que sugieren que se debería de trabajar en reemplazar esta idea por una en la que el talento se construye a través del aprendizaje y el esfuerzo, y a través de ensayos y errores, es decir, no es algo innato e inmutable. Para combatir estos estereotipos, una de las propuestas que realiza la UNESCO es promover la presencia de modelos de rol femeninos en las asignaturas STEM, con el fin de mitigar los estereotipos negativos basados en el género. Esto permite mostrar que la ciencia no solo ha sido hecha por hombres a lo largo del tiempo. Los modelos de rol también pueden realzar las percepciones y actitudes de niñas y adolescentes con respecto a las áreas STEM, así como su motivación para seguir carreras en las mismas. Hace unos cuantos cumpleaños, mi nieta más pequeña me dijo, abuela, te voy a hacer feliz, pero me gustaría que en la fiesta de cumpleaños hicieras experimentos de ciencia. Y desde entonces me he vuelto una invitada de muchas fiestas infantiles donde hago pequeños experimentos de ciencia, ya sabes, lo típico, el volcán, mezclar vinagre con bicarbonato de sodio y doy algunas explicaciones y porque sí creo que es en la infancia donde se puede despertar las vocaciones. Los modelos de rol para que sean ejemplos para las niñas pueden provenir no solo desde la academia, pueden ser estudiantes de mayor edad, incluso las historias de mujeres en la ciencia pueden ser una opción útil. Importante el tema del lenguaje, tenemos que incluir en las historias de mujeres y definitivamente es importante hablar de los ejemplos, ¿no? Los ejemplos hacen que las niñas vean que ellas pueden dedicarse a eso, ¿no? En muchos casos, estos modelos pueden venir desde la familia y no necesariamente ser mujeres, como en el caso de la doctora Julia. Padre había estudiado física y luego estudió medicina y mi madre que había hecho filosofía y letras también estaba muy interesada en temas científicos. En esa época, por supuesto, sobra decir que no había internet, entonces cada vez que salía un tema, usualmente a la hora de la comida que tenía que ver con ciencia, mi papá se levantaba, iba a buscar en la enciclopedia, tenía una gran enciclopedia y buscaba la información pertinente. Entonces, digamos que yo tuve relación con la ciencia en cierta forma toda mi vida. También es el caso de la doctora Alicia González, una investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, que hace unos años recibió la beca L'Oréal UNESCO AMC para las mujeres en la ciencia, una iniciativa que busca impulsar la carrera de las mujeres en las áreas STEM. Papá es investigador. Entonces él lo que hace es investigación en hidráulica, es decir, diferentes fenómenos que tengan que ver con el agua, los recursos hídricos, la contaminación de la misma. Entonces él siempre tuvo esta educación científica. Y por otro lado, mis abuelos tenían una clínica de maternidad y como mi madre era la que estaba a cargo de nosotros la mayor parte del tiempo, pues siempre terminábamos en esa clínica en lo que mi mamá daba su consulta y terminaba de trabajar. Entonces, al menos para mí, eso era de ensueño. Algunas investigaciones han encontrado que tener un acompañamiento más cercano por medio de mentorías puede tener buenos resultados, como un estudio realizado en Estados Unidos que reveló que en los primeros años de nivel escolar secundario, las niñas que fueron orientadas por modelos de rol femeninos durante las actividades de verano mostraron mayor interés en las ciencias y las matemáticas cuando se les presentaron las oportunidades profesionales en estas disciplinas. La AMC desde hace 3 años promueve el programa Tu Mundo Conciencia, que conduce la doctora Alicia González en conjunto con la doctora Liliana Quintana. Es un gran proyecto en donde invitamos mes con mes a diferentes científicas mexicanas, ganadoras justamente de este premio del que hablábamos anteriormente, de las becas para las mujeres en la ciencia. Y este programa lo que quiere es que los y las más jóvenes se enteren de la ciencia de calidad que se hace en México por mujeres, en diferentes estados de la República, en diferentes instituciones. Y entonces generamos que nuestro público se lleve algo nuevo, tenga un conocimiento aprendido, pero además les mostramos que también las mujeres fueron, son y serán valiosas para seguir generando conocimiento.
Desafortunadamente, los prejuicios con respecto a esta falta de talento en niñas y jóvenes en muchos casos se mantienen aún en niveles escolares más altos, pero también estos se reflejan en la forma en la que se evalúan actividades realizadas por uno u otro sexo. Por ejemplo, en un estudio realizado en el Skidmore College, se le pidió a docentes de facultades de ciencias de 6 universidades con gran actividad de investigación en los Estados Unidos que calificaran los materiales de solicitud para un puesto de gerente de laboratorio de un estudiante, a quien se le asignó aleatoriamente un nombre masculino o femenino. Es decir, el currículum era el mismo, solo que a unos se les dijo que era un hombre y a otros que era una mujer. Los participantes calificaron al candidato masculino como más competente y contratable sobre la candidata femenina. También seleccionaron un salario inicial mucho más alto y ofrecieron más tutoría profesional para el candidato masculino. El género de los participantes del personal docente que evaluó estas propuestas no afectó las respuestas, es decir, los profesores femeninos y masculinos mostraron en la misma proporción el sesgo contra la estudiante femenina. Estos prejuicios y estereotipos también parecen atravesar a las mujeres sobre las áreas STEM que eligen para estudiar. En carreras como química y biología o en ciencias de la salud, creo que estamos a la par, 50% hombres, 50% mujeres. Y aún así, digamos, en estas carreras las mujeres deciden integrarse porque siempre han estado educadas en un constructo social de cuidado. O sea, tú eres mujer, tú vas a ser muy buena para encargarte o cuidar de. Y por esto en estas carreras, digamos, como que embonamos bien, ¿no? Y por eso creo que ahí la paridad de género ha sido más noble. Realmente suponer que una carrera tiene género, pues es evidentemente un error, pero lo hemos hecho. Hemos repartido las carreras por diferenciando, ¿no? Por ejemplo, es cierto que en el SNI ha aumentado el porcentaje. Creo que en este momento como el 39% de mujeres, o sea, todavía estamos lejos de que sea paritario, a pesar de que las mujeres somos la mitad de la población, pero las diferencias están efectivamente en las carreras técnicas, sobre todo en físico-matemáticas e ingenierías, donde las mujeres somos aproximadamente el 22-23%. Pero este aspecto no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres que deciden estudiar una carrera que socialmente no se relaciona con ellos. Por ejemplo, si un hombre quiere estudiar enfermería, pues la gente dice, pero ¿por qué? Si la enfermería es más bien una carrera de mujeres, cuando es completamente equivocado, ¿no? Hay necesidad de enfermeros hombres muchas veces. En áreas emergentes de STEM, que tendrán un peso importante en el futuro, las mujeres parecen estar quedando rezagadas. En otras carreras como tecnologías, ingenierías, matemáticas, ahí todavía las mujeres están subrepresentadas, ocupan 20 o 30% de estos espacios. Un ambiente en el que definitivamente las mujeres tenemos y tienen que incursionar fuertemente es el de cómputo y el de inteligencia artificial, porque ahí viene el futuro del siglo XXI y debería de haber una representación femenina mucho más fuerte y más decidida. Además, en este momento se está hablando de nuevas carreras, porque pues estamos muy acostumbrados a las carreras que vienen de disciplinas únicas, pero como sabemos, cada vez más se habla de multidisciplina, de interdisciplina, de transdisciplina. La ciencia de la complejidad en realidad, pues más bien estudia un problema desde diferentes visiones. Y entonces, en ese nuevo, digamos, panorama educativo, es muy importante que haya libertad para que las mujeres y los hombres escojan las carreras más adecuadas para sus intereses personales y que les demos la oportunidad de desarrollarse en temas, pues, diversos. Superando el falso mito de la falta de talento, existen otros problemas a los que se enfrentan las mujeres que quieren desarrollar una carrera STEM, en particular al decidir ser madres. Yo tuve toda la libre decisión de, valga la redundancia, decidir ser mamá, si era algo que era una parte de mi vida que yo sí quería cumplir y entonces eso pues me hacía muy feliz. Sin embargo, te das cuenta cuando ya estás en el embarazo y maternando que tu carrera académica le tienes que poner un alto, un stop, porque en tu lugar de estudio y de trabajo no tienes las condiciones
para poder maternar y no detener tu carrera académica. O sea, no hay un lactario, no tienes una guardería, no tienes un centro de cuidados para tus hijos. Y si no tienes la enorme fortuna, como la tuve yo, de tener una red de apoyo que te ayude con esa parte de la crianza de tus hijos, tu carrera sí se ve enlentecida académicamente versus cualquier hombre. Y esto corresponde con varios estudios que han examinado el efecto de los factores relacionados con la familia, que señalan que más mujeres que hombres abandonan la academia debido a responsabilidades familiares. Yo tengo a mis compañeros con los que nos graduamos al mismo tiempo, que hicimos los posgrados al mismo tiempo, pero ya después el repuntar, digamos, o llegar a este cenit en tu carrera académica, a mí me costó 4 años más que a mi par hombre, ¿no? O que a mis compañeros hombres. ¿Por qué? Pues porque yo estaba maternando. Y aunque quisieras seguir avanzando en tu carrera académica, pues a ver, pues quién lo recoge de la escuela, quién va por él, quién lo alimenta, quién revisa las tareas, quién, etcétera, etcétera. La decisión de formar una familia y de tener hijos requiere un gran esfuerzo y la única manera en la cual las mujeres podemos competir con esta, digamos, con el tema de la maternidad es si hay acciones afirmativas que nos apoyen en eso, ¿no? Por ejemplo, una acción afirmativa muy importante la tiene el SNI, que a las mujeres que tienen un hijo les da un año más antes de que les toque la evaluación. Otras de estas acciones afirmativas que menciona la doctora Tagüeña son los tiempos diferenciados que se han establecido en convocatorias, como el premio de investigación para científicos jóvenes que otorga la MC, que tiene un límite de edad para hombres de 40 años y para mujeres de 43. El tiempo es importante porque este tiempo que dices que las convocatorias, por ejemplo, dicen queremos contratar un investigador o investigadora y uno de los factores es que nosotras no seamos mayores de 39 años y ellos no mayores de 37. Ahí hay, digamos, una brecha de 2 años que nos permitiría a nosotras justamente tratar de alcanzar al par, ¿no? Si decidimos maternar a esa edad. Ese tipo de acciones son fundamentales, pero una vez que nace el bebé, la crianza de los hijos debe de ser una responsabilidad compartida y de hecho debe haber acciones afirmativas también para apoyar a hombres que cuidan a sus hijos recién nacidos. El esposo en general es un buen padre, es un padre presente, ayuda, pero tampoco los trabajos en ese momento de ellos le daban las herramientas o el tiempo necesario para que pudiera hacer o tener el mismo tiempo que yo hubiera podido tener para cuidar de los hijos, ¿no? Además, existen programas que buscan brindar un reconocimiento especial a la carrera de científicas, como las becas para las mujeres en la ciencia que otorga la MC en conjunto con L'Oréal y UNESCO desde 2007, y al que se agregó el premio para las mujeres en la ciencia desde 2021. La verdad es que yo agradezco un montón este premio porque yo estaba arrancando mi carrera, digamos, como investigadora independiente. Esto te permite, realmente arrancar con un recurso propio, con un recurso que te está haciendo llegar L'Oréal, la Academia Mexicana de Ciencias, la UNESCO. O sea, ya es tu recurso. Tú ya lo puedes usar en lo que tú requieres y no en lo que requiere el laboratorio que te acogió y que tiene otro jefe responsable que no eres tú, en fin, o que tú ya tienes tu espacio, pero pues no hay dinero para reactivos. 2, sí es una gran ventana para que la gente conozca qué es lo que estás haciendo en el ámbito científico. Entonces eso hace que también otros sectores se interesen por lo que estás haciendo y que en ese sentido, pues a lo mejor pudieras obtener más recursos, más visibilidad a lo que estás haciendo, incluso que las y los más jóvenes se interesen por lo que estás haciendo y se acerquen a ti a preguntarte, oye, ¿y puedo ir a tu laboratorio? ¿Y cómo podría empezar a interesarme por esto? Entonces sí, es una beca maravillosa que sí te da un empuje muy relevante en tu carrera científica. Justo en el tema de reconocimiento, históricamente se conocen casos en los que las mujeres han sido borradas sistemáticamente. Uno de ellos es el de Rosalind Franklin. Su contribución al descubrimiento de la estructura del ADN, la molécula que contiene la información genética, inicialmente no fue ampliamente reconocida. Después de su muerte, la comunidad científica se dio cuenta de que se le había negado injustamente parte del crédito. De hecho, su contribución fue reconocida porque el relato de uno de los descubridores, James Watson, era incorrecta y llena de prejuicios hacia Rosalind.
Esto estimuló una reconstrucción de los hechos por parte de los amigos de Franklin. Un estudio publicado en 2022 en la revista Nature encontró que las mujeres en equipos de investigación tienen significativamente menos probabilidades que los hombres de ser acreditadas con la autoría. Parte de los resultados indican que la razón por la que las mujeres tienen menos probabilidades de recibir este reconocimiento es que su trabajo a menudo no se conoce, no se aprecia o se ignora. Las científicas también se enfrentan a otro problema en su ejercicio profesional cotidiano, uno que atraviesa no solo el mundo académico, sino la sociedad en general: el acoso y la violencia, dos problemas a los que en México las mujeres se enfrentan día con día. Una persona muy allegada a mí estudió ingeniería civil y fue muy complicado para ella, sobre todo con un par de profesores, y uno de ellos que siempre le decía: mejor regrésate a tu casa, ¿qué vas a hacer aquí tú y tu compañerita en un salón de 42 mujeres? Tú y tu compañerita, ¿qué van a hacer aquí? Nada más nos están retrasando el avance de la materia. Muchas instituciones a nivel nacional han implementado mecanismos de prevención, acompañamiento, comunicación y reglamentos para evitar este tipo de comportamientos. Yo quisiera comentar lo que se ha hecho en mi universidad, que me parece muy adecuado. Tenemos esta coordinación de igualdad de género. Cada institución de la universidad tiene un comité de igualdad de género que organiza cursos, da información, y además de toda esta actividad, también existe la posibilidad, si el problema excede, de recurrir a la Defensoría Universitaria. En mi instituto donde yo laboro, me he capacitado como parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género y como persona orientadora comunitaria, que son dos figuras muy importantes que la universidad ha desarrollado para atender a la igualdad de género. ¿Y qué hace cada figura? Bueno, las comisiones internas para igualdad de género sensibilizan, comunican a la comunidad estos temas para sensibilizar y que todos entendamos la importancia de estos temas. Y las personas orientadoras comunitarias acompañamos a las víctimas de violencia, las acompañamos hacia canales legales que les puedan dar orientación psicológica, psicológica y legal, aquí dentro a la Defensoría de los Derechos Universitarios, y por fuera podemos incluso contactarles a diferentes fundaciones. La doctora Alicia González señala que a todo esto se debe de sumar la generación de espacios seguros para los equipos de trabajo, con condiciones que no les pongan en riesgo. Tengo estudiantes que vienen desde Indios Verdes, desde Catepec, por ejemplo, y con ellas siempre tratamos de que se vayan con luz. ¿Para qué? Pues para que lleguen a sus destinos con luz y no aumente el riesgo de ser violentadas. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Mientras las mujeres sigamos en un entorno de inseguridad en México, eso también va a limitar nuestras carreras. Otra vez, estamos hablando de 2 o 3 horas de diferencia en que los chicos sí pueden adelantar en sus proyectos, etc. Y que ellas en realidad no pueden, ¿no? Porque tienen que llegar a un horario que sea seguro. O sea, la seguridad impacta en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el desarrollo científico de las mujeres. Una frase pronunciada por Matilde Montoya hace más de 150 años y que nos deja con una responsabilidad mayúscula es: hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Es claro que las políticas públicas deben de dirigirse a generar espacios de equidad. Para que nos aseguremos de que seguimos teniendo presencia femenina cada vez mayor, tiene que haber una combinación de, desde luego, la búsqueda de la igualdad, pero de acciones equitativas. Por ejemplo, las comisiones evaluadoras también tanto del SNI como de las instituciones educativas buscan la paridad o por lo menos la representatividad real. En resumen, tiene que haber una combinación, desde luego, de leyes igualitarias, pero también de acciones equitativas para que estemos seguros de que estamos yendo en la dirección correcta de igualdad de género para niñas y mujeres. Hipótesis es una producción de la Academia Mexicana de Ciencias. Agradecemos el apoyo de las doctoras Alicia González y Julia Tagüeña. Investigación, producción y narración, Eduardo González. Conoce todos los programas de la AMC en nuestro sitio web www.amc.mx.